Hola, buenas tardes. Hoy, si Dios quiere, terminamos de leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. Me da mucha pena la despedida, porque ha sido eh, como sucede cuando uno lee un libro entero de la Biblia y va recibiendo la palabra escrita, la enseñanza que uno capta, el panorama general que ayuda a entender la manera en que el mensaje del Señor corrió por todo el mundo antiguo y vamos a tener alguna pauta clara en este final de la Carta a los Romanos por su gran valor. Y me recomiendo que en nuestra lectura de la palabra cada tanto leamos entera esta maravillosa epístola, como decía antes las Biblias más antiguas. Muy bien, tenemos que leer mitad de 15 y 16, así que empezamos ya. Eh, en el versículo 13 del capítulo 15, donde Pablo estalla en ese versículo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, que parece un cierre de esos capítulos 12, 13, 14 y 15 hasta acá, donde ha enseñado vida cristiana. ¿Ah? Y ahora seguimos, versículo 14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Sí? Palabra de ánimo, de valoración, no sea cosa que después de tanto tema ríspido tratado de las relaciones y todo eso. Sin embargo, viene un sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Qué delicadeza. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Qué manera de coronar todo lo que ha escrito anteriormente. Ahora, esto de la gracia de Dios que me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, nos lleva, hay que leer, Hechos 9, donde está el llamamiento del Señor Jesús a Saulo de Tarso, y cuando Ananías, a quien lo mandó que lo fuera a visitar y no quería porque le tenía miedo a ese tremendo perseguidor de la iglesia, el Señor dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. De manera que toma esa autoridad y me impresiona, tengo el deber sacerdotal. Primero había sido ministro de Cristo, palabra que se usa aún hoy, deber sacerdotal, con toda la carga del Antiguo Testamento acerca de lo que significaba un sacerdote, para proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Iliria era en el Imperio Romano lo que después fue Yugoslavia, la costa enfrente de Italia,
que ahora ya toda dividida, Serbia, Croacia, Montenegro, etc. Él dice, he completado la proclamación del Evangelio por todas partes hasta la región de Liria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Solamente donde no había habido judíos exiliados, ¿no? Es decir, en todo la seriedad y la autenticidad de Pablo. Más bien, como está escrito, y acá no, menciona Isaías 52:15, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. A ver, acá tengo Isaías 52, donde dice el comienzo del cuarto canto del Mesías. Dice, del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Y de allí empieza a hablar del sacrificio de Jesús. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Les está diciendo, he recorrido todo el mundo. Pero ahora, miren esto, pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Y como desde hace muchos años anhelo a verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Uy, qué bien nos vendría un mapa del Imperio Romano, nada más que para poder fijar lo que Pablo estaba pensando. Él está diciendo que ha predicado ya en todo el mundo conocido del Imperio Romano y que ahora les queda, claro, le queda. Tengo planes de visitar a Roma cuando vaya rumbo a España. De manera que ubicamos en nuestras mentes la distancia entre Italia y España. Por ahora, y entonces acá le cuenta sus planes, ¿no? El plan que tiene inmediato está en Corinto. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Eso es cerca en el día de hoy, pero era tremenda la distancia. Macedonia al norte, Filipos, Tesalónica, Acaya al sur, Corinto, Atenas. Todo esto lo aprendimos leyendo el libro de los Hechos, y en las cartas van apareciendo datos que confirman todo ello. De manera que lo que está planeando Pablo es está en Corinto, bajar al Asia Menor y después a la zona de Israel para llevar ayuda de que los griegos han juntado para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Miren qué análisis espiritual. Desde el mundo gentil de Grecia, juntando una ofrenda para Jerusalén. Bueno, no vino el mapa, así que seguimos de largo porque me gustaba la idea esa. Desde Corinto está escribiendo, acá está el mapa, siempre cae. Mira, eso fue el Imperio Romano, impresionante. Y creo que no tenemos hoy flecha, pero ubicamos donde está Grecia, dice Macedonia, Acaya, ahí están las dos provincias romanas. Él desde allí le está escribiendo en Italia, le está escribiendo a la iglesia de Roma, y Pablo soñaba con ir primero a Jerusalén, al Asia, y después ir a Roma, ir a España. Hay quienes dicen de algunos escritores que sí llegó a España, pero debió haber sido luego que estuvo preso en Roma, cuando llegó a Roma, después de Jerusalén, que haya podido, cuando lo liberaron, haber ido a España, después volver a Roma
y ahí ya lo encarcelaron definitivamente. Pero acá estamos, muy bien. Entonces, él estaba ahí, al sur, en Acaya, ahí estaba Corinto, y les estaba escribiendo a los romanos y soñaba ir a España. Impresionante, claro. Pablo sentía que el Señor lo había mandado a todo el imperio romano. Queda la duda, pero es posible que haya sido realizado ese viaje, por supuesto, a las costas cercanas, ahí por el del mar Mediterráneo, pero que haya podido tocar España y decir, he predicado, he llevado el Evangelio a todo el imperio romano. Extraordinario, gracias por el mapa. Seguimos. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Pablo soñaba en grande para lo que había sido mandado. El Señor lo había mandado a los gentiles y Pablo quería cumplir toda la tarea. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. La ayuda que les llevo la recibieron bien y los incrédulos que están en Judea le hicieron de todo. Lo hicieron poner preso, lo juzgaron, pero el Señor siempre lo liberó y le permitió llegar a Roma. De ese modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Soñaba poder descansar en Roma. Y estuvo esos meses con los que termina el libro de los Hechos, donde dice que quedó preso, pero en una casa alquilada, pudiendo recibir visitas. Y termina, y parece que acá termina la carta. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ahora, después dijo, no, sigamos que tengo que mandar saludos. Este capítulo final 16 pareciera que no tiene demasiada importancia porque son saludos, sin embargo hay un mensaje. Algunas cosas se sabe un poquito, pero es, cuando yo decía al principio que bueno, no los conocía así, los conocía por las relaciones, porque los del Asia viajaban y vamos a encontrar algunos conocidos acá. Les recomiendo, capítulo 16, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Cencreas era el puerto al lado de Corinto, en Grecia. Ahora, les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos de la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Febe entonces era de Cencreas, ahí nomás de Corinto, y evidentemente Febe había llevado la carta a Roma. Miren cómo cerramos toda la historia. Y empieza a saludar acá a los primeros conocidos. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Y esto que pasó no lo dice en ningún lugar del Nuevo Testamento. Pero algo pasó que les salvaron la vida. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. De manera que entonces Priscila y Aquila estaban en Roma. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia, que debía estar en Roma, de manera que esto es lo que deben haber llevado el Evangelio. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. He leído que hay 6 mujeres María mencionadas en el Nuevo Testamento, y acá hay una nueva. Saluden a Andrónico y a Junías. Junías es nombre de mujer, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo.
dice acá una nota que es posible que ya en ese momento se llamara apóstoles, no solo a los 12, sino a los grandes líderes de la iglesia. Es posible. Pero acá tenemos compañeros de cárcel y convertidos antes que yo. De manera que acá vemos, es decir, lo unimos con los primeros capítulos del libro de Hechos. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Eustaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Y tengo la nota acá que dice que estos nombres, Amplias, Urbano, Apeles, Aristóbulo, no se sabe quiénes eran, pero dice que esos nombres aparecen en algunas de las inscripciones de las ruinas que han quedado y con las cuales se ha reconstruido mucho de la historia, que eran nombres de esclavos libertos, que por alguna causa estaban ahí en una inscripción. De manera que es posible que estos esclavos libertos hayan sido ganados para Jesucristo y que fueran esos mismos de las inscripciones, ahora miembros de la Iglesia de Roma. Saluden a Herodión, mi pariente. Eso de pariente no se sabe con seguridad porque puede ser alguien muy cercano, no sé. Saluden a los de la familia de Narciso. Había no me acuerdo bien, Herodes Narciso, algo así, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Algunos de ellos han sido mencionados en algún otro libro, en alguna otra carta, pero de todas maneras, personas cercanas a Pablo, personas que estaban en Roma y que había esa conexión espiritual y de historia personal con el apóstol. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Así como había algunos que él los había conocido antes en Asia, en su recorrido por el Asia Menor, hoy Turquía, es probable que muchos de ellos estuvieran, así como Aquila y Priscila, que estuvieran en Roma. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos. Y a todos los hermanos que están con ellos. Creo que me comí 2, porque esto es muy interesante. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Dice que es posible que fueran gemelas, y cuando son gemelas le ponían 2 nombres muy parecidos. Historia de Roma, ¿no? Trifena y Trifosa. Después venía en el 12, saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Y Pérsida, al parecer, quiere decir mujer persa. De manera que mujer persa sería del Asia también, después de los persas que habían estado por ahí. Y termina la larga lista con 2 saludos generales. Salúdense unos a otros con un beso santo. Parece que esto es como una costumbre que había entre las iglesias del tiempo del primer siglo, de las iglesias primitivas. Termina, todas las iglesias de Cristo les mandan saludos, ¿sí? Él tenía detrás de él todas las iglesias en las que había predicado y fundado. Versículo 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ello. No puede evitar volver a decirles algo que fuera cuidarlos, que fuera volver a enseñarse para que eviten lo que desde el principio, divisiones, juicios, cosas pequeñas por las cuales había separación. Y al final, cuando ya parecía que todo eso había quedado en los capítulos
13, 14, vuelve, apártense de ellos, de la gente que causan divisiones y dificultades. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Y él ha hablado mucho de la naturaleza pecaminosa. Sigue, con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Qué buena está esta palabra sagaces, ¿no? Hábiles, cuidadosos, atentos, inteligentes, todo eso para el bien e inocentes para el mal. Y miren esto, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Esto es una reminiscencia del Génesis de la creación, ¿no es cierto? La idea de que Satanás será aplastado bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Segundo saludo, pero falta algo. Saludos de parte de Timoteo. En realidad eso más que saludos es una bendición, ¿no? Pero todavía va a venir algo después. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. De modo que Timoteo en este momento estaba con él en Corinto. ¿En cuántos lados estuvo Timoteo? Porque después lo vamos a encontrar en otras cartas, en saludos o diciendo Timoteo está acá conmigo. Y acá aparece yo Tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. O sea, se llamaban amanuenses, ¿no? Lo que escribían a mano. Acá Tercio entró y dijo, yo también los quiero saludar. Creyente ayudante de Pablo. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Acá nomás está, 1 Corintios 1:14, tengo la cita, que es la carta que continúa, y que dice, cuando está Pablo discutiendo de que no sigan detrás de los líderes, y dice, yo no bauticé a nadie, no, dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. No es Gallo con doble L, es Gallo con Y. Así que Pablo bautizó a Gallo. Se llama, yo lo tenía, Gallo Tercio Justo. Y hay una descripción donde está mencionado por ahí. Una descripción que dice que los arqueólogos han descubierto en el pavimento de una calle de la antigua Corinto un bloque de piedra con una inscripción que dice Erasto, era Gallo Erasto, comisionado de obras públicas, corrió con los gastos de este pavimento. Esto podría referirse a este Gallo. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos. También le mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Y Cuarto quiere decir el cuarto hijo, así se mencionaban cuando ven una familia numerosa. Acá no está en la NBI no está el versículo 24 y abajo en una nota dice que el versículo 24 está en otros documentos, en otros manuscritos y dice, la iglesia de nuestro Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Tercera bendición. Faltan los versículos 25 y 26 y terminará la carta a los romanos. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Saludó uno por uno a todos los conocidos parientes, hermanos de quienes sabía. Era, no sé qué palabra aplicarle al apóstol Pablo, era inefable. Su amor por la iglesia así como tuvo ese odio que vemos que tuvo fanatismo religioso en sus comienzos, Dios hizo una transformación tan grande que fue el hombre más
amoroso porque tenemos tanto testimonio, no porque se nos ocurra, tenemos tanto testimonio. Cada carta de él es una preocupación. Y no solamente es amoroso en ese interés y preocupación por enseñarles, por corregirlos, por haberse enterado de cosas de ellos y apuntar en la enseñanza para que pudiera hacerlos mejor. Y en esta carta es donde está, y realmente lo he comprendido con esta lectura así en voz alta, donde podemos ver el gran beneficio que hizo a la iglesia cristiana al formar, uniendo a los israelitas, sacando todo aquello que los tenía atrapados de la ley y no la gracia, pero uniéndolo con los gentiles para que no hubiera, por lo menos en la iglesia de Roma, no hubiera entre ellos juicios, separaciones y todo eso que hemos visto en esta carta. Todo eso lo hizo el Pablo transformado por la gracia de Jesucristo. Por eso que no hay persona que no pueda llegar al Señor cuando el Señor lo toca. Pareciera imposible que aquel Saulo de Tarso que aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir, capítulo 7 7 u 8 del libro de los Hechos, ese hombre tuviera este corazón que le hemos visto en esta carta. Y esta carta es aquella que es la base de enseñanza a todo aquel que llega a Jesús. Tiene que leer, ayudemos a los nuevos en la fe, a los que tienen Biblia por primera vez, que lean los evangelios y que lean la carta de Romanos para poder realmente entender todo lo que significa, ¿no? La justificación por la fe y no por las obras, las gracias, etcétera, etcétera. Muy bien, termina el apóstol Pablo diciendo esto. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y acá viene, esto es una doxología, ¿no? Una alabanza. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Qué maravilla, lo leo de nuevo. El Dios eterno, ¿no? Lo último es una enseñanza, una confirmación, una afirmación. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, el mandato del Señor, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y Pablo no está diciendo, de los cuales yo soy el primero. No, ya ha quedado claro y él no necesita gloriarse para nada. Cuando alguna vez dijo, se gloria nada más que en Cristo. Y al final, al que puede fortalecerlos, que eso es lo que necesitaban, él hizo todo lo posible, pero ahora el Señor tenía que hacer la obra. Al que pueda fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. No tenemos más que decir gloria a Dios, gracias a Dios por esta carta maravillosa que creemos que nos ha llegado íntegra para que pudiéramos verla y revisarla y volver a leerla. Gloria a Dios por ello y que el Señor trabaje en nosotros en todo lo que podamos necesitar para fortalecer, afirmar nuestra vida cristiana de obediencia a Él. Que el Señor los bendiga ricamente. Seguiremos mañana con otro texto.